Hoy se cumplen 40 años de la muerte de Julio Cortázar, un 12 de febrero de 1984. Pensando estos días a propósito de su figura, me venía a la mente un posible titular para hablar de su legado, que sería el siguiente: Julio Cortázar contra el boom. Como es bien sabido, Julio Cortázar forma parte de los 4 grandes jinetes del boom, como fueron, junto con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Pienso que hay motivos de sobra para reivindicarlo y pienso que hay motivos de sobra para celebrar su singularidad dentro de este, todo se ha dicho, también heterogéneo grupo de escritores. No obstante, en primer lugar, me gustaría reivindicar una defensa de Julio Cortázar en contra de la tendencia de la distinción de los lectores. Déjame que me explique. Es más o menos inevitable que cuando uno empieza a nadar en las aguas de eso que podríamos referir como gran literatura, tarde o temprano se acaba encontrando dentro de un mar que le absorbe más adentro, más adentro. Eso significa que uno tiene la tendencia inevitable de ir haciendo cada vez más complejas, más sofisticadas y más propias las referencias literarias, bibliográficas que uno o una tiene. Ocurre, sin embargo, cuando uno empieza a adentrarse en esas bellas aguas, que existen una serie de autores que a uno lo impactan con gran fuerza, con gran energía a una edad relativamente joven. Cortázar es uno de ellos. Otros podrían ser, por ejemplo, los Beats, Jack Kerouac, Charles Bukowski, Hermann Hesse y un largo etcétera de nombres que a menudo forman parte del inicio de una biografía lectora. A medida que pasa el tiempo, es normal, suele ocurrir con cualquier faceta de la vida, que uno se suele avergonzar de su adolescencia y a menudo lo siente casi como un error, efectivamente, como los años de formación de uno. Por tanto, algo que ya ha sido mejorado, que ya ha sido sofisticado y que conviene dejar atrás. Es por este motivo por lo que a menudo buena parte de todas estas referencias literarias son abandonadas en un cajón, son dejadas en el olvido. Sin embargo, buena parte de estas referencias yo creo que constituyen un conjunto de nombres a los que merece la pena regresar tiempo después, incluso aunque uno tenga que mirar de frente a aquel yo adolescente que se emocionó con este tipo de obras. En cuanto a la distinción de Julio Cortázar con respecto al boom, de ahí un poco el origen de este vídeo, Julio Cortázar contra el boom, pienso que existen varios aspectos suyos de su obra a reclamar, en su beneficio, en su favor, en beneficio de su legado. Si tú comparas, por ejemplo, Rayuela, la gran obra de Cortázar, con algunas de las grandes obras de Fuentes, de Vargas Llosa y de García Márquez, te das cuenta que buena parte de los personajes protagonistas de estos autores se inclinaban del lado de la guerra, ejercían oficios militares, luchaban o peleaban contra otros hombres. Y creo que no es tanto así, desde luego en el caso de Rayuela, donde existe una mayor celebración del amor, de la amistad y de, llamémoslo así, los sentimientos bellos. También pienso que en Rayuela, respecto a otras de las grandes obras maestras del boom, no existe ninguna pared de entrada. Quiero decir con esto, con otras obras, sobre todo de herencia faulkneriana, a menudo es bueno ir acompañando la lectura de un cierto aparato crítico. Es bueno conocer las referencias, es bueno estudiar la obra en paralelo de una bibliografía secundaria porque exige una cierta complejidad, porque para captar el detalle de estas obras es bueno hacer una reflexión literaria
simultánea o ir acompañado de buenos sherpas para escalar estos 8000. No ocurre lo mismo en el caso de Rayuela y creo que es algo profundamente bello, muy celebrable, de algunas de las obras que más nos emocionan. Estar delante de una obra maestra ante la cual uno no tiene ninguna duda de su sofisticación, del dominio para las palabras y para el lenguaje del autor, y sin embargo esa obra no nos exige de ningún aparato crítico simultáneo y tampoco nos está pidiendo más esfuerzos que el simple placer de su lectura. Finalmente, yo creo que Rayuela es una obra digna de ser celebrada también, si quieres, por un lado, por la heterodoxia cultural que plantea o que representa, o por la preconfiguración del París literario que plantea. Dicho de otra forma, el París que podemos leer en Rayuela, el París que nos absorbe en Rayuela, es una especie de París pre-68ista que hemos disfrutado también en algunas grandes obras maestras del cine francés, en su época dorada. Al mismo tiempo, tengo la sensación que cuando uno, voy a hablar desde una perspectiva de lector europeo, se zambulle en la literatura latinoamericana, uno exige o tiene la expectativa de enfrentarse a una cierta autenticidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que con la literatura latinoamericana y con algunas de las grandes obras del boom latinoamericano, uno espera encontrarse y zambullirse con una reconstrucción de las leyendas populares, con una geografía, en definitiva, autóctona. Es como si le exigiéramos a la literatura de cada uno de los países a los que nos acerquemos que hagan gala de su naturaleza, ¿no? De la misma manera que uno cuando viaja por ahí fuera exige una cierta autenticidad y se incomoda con aquello que de alguna forma está globalizado o puede reconocer como propio en un mundo donde cada vez más todo está globalizado y todo bebe de todo. En cierta forma, este es el caso de Rayuela, que como es bien sabido, se articula o se estructura del lado de aquí, del lado de allá. Cortázar, efectivamente, es uno de los nombres de la literatura argentina más conocidos que hay, y sin embargo es un autor muy francés, en cierta forma, entre otros motivos, también por la representación y por el legado de la ciudad de París que ha dejado. Sin más vueltas en esta celebración o reivindicación de lo que para muchos es una lectura juvenil o post-adolescente, me gustaría acabar leyendo un párrafo por todos conocido de esta obra. Leemos: pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras, subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora, la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras 2 habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braco, Guirlandaio, Max Ernest contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferiríamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Rayuela de Julio Cortázar. Muchas gracias.